Bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Familia. Hoy vamos a hablar sobre la educación para el amor. Vamos a compartir este tema muy actual desde aquí para poder ayudarlos allí en sus familias. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo andás? Muy bien. Así es un tema no solamente actual, porque siempre es actual, porque siempre tenemos que estar educando. Y la educación para el amor, o la educación para amar o enseñar a amar, es un punto más de esta educación de la personalidad. El amor, digamos, está en un núcleo, es un núcleo espiritual de la persona, y educar a la persona integralmente es educar también para amar. O sea, no es que podemos separarlo, ¿sí? Sino que incluso la sexualidad es constitutivo de la persona, no es un atributo. Y por esto mismo, al no ser atributo, no es que yo puedo intercambiarlo, no es que yo puedo cambiarlo, no es que puedo dejar de tener una sexualidad y pasar a tener otra, porque es parte integral de la persona. Y hay distintos niveles de sexualidad. O sea, yo soy una persona sexuada, ¿sí? Yo soy sexuado. Y esto también es una cosa interesante para identificar, que yo soy una unidad personal, pero soy sexuada y soy varón o soy mujer. ¿Y por qué digo esto de que yo soy sexuado? Porque no es que yo tengo un sexo. Y esa parte, porque si yo tuviese un sexo podría intercambiarlo. En cambio yo soy sexuado y toda mi persona es sexuada. Y hay distintos niveles de sexualidad. Por ejemplo, hay un primer nivel que es el nivel cromosómico, que determina que yo soy varón o mujer con el cromosoma X en la mujer o el cromosoma XY en el varón, digamos, ¿no? Pero a partir de ese primer momento de la singamia, yo ya sé que en ese momento soy varón o soy mujer. Después de ese primer nivel de sexualidad, que es el nivel cromosómico, pasamos a un nivel de sexo gonadal, que es a partir de la 6ª semana de vida, donde empiezan a desarrollarse las gónadas, que son glándulas, que van a secretar hormonas en sentido masculino, en sentido femenino, de acuerdo al cromosoma que yo tenga. Si yo tengo cromosomas masculinos, cromosoma sexual masculino, voy a secretar hormonas en sentido masculino. Después de eso pasamos a la 8ª semana de vida intrauterina, estamos hablando, donde aparece el sexo morfológico, donde empiezan a desarrollarse los órganos sexuales y van a identificar a esa persona sexuada como varón o como mujer. Y esto se va a hacer dependiendo también de las anteriores, ¿no? Del nivel gonadal y nivel cromosómico. Y después del nivel morfológico está el nivel fenotípico o el sexo fenotípico, que hace que uno sea, con los caracteres sexuales secundarios que va a tener después desarrollados en la adolescencia, es donde uno manifiesta cómo es esta persona, si es varón o mujer. Pero también está el sexo psicológico, que hace que el varón y la mujer son absolutamente distintos desde el punto de vista también psicológicos. No solamente estoy hablando de que piensan distintos, sino que también sienten distintos, sino también que son distintos, pero son distintos y complementarios. Y después de está recién el sexo de educación o el sexo social, que es este último nivel de sexualidad, que es el que aparece en mi documento, o es el que con el cual me educan como una cosa o como otra. Pero entendemos que esto es constitutivo de la persona y que no es como dice Julián Marías, no es una provincia de nuestra personalidad, sino que es nuestra propia personalidad. Entonces, por eso la educación para amar o la educación de la sexualidad sí o sí tiene que ser personalizante, o sea que tiene que educar a la persona de modo íntegro, abarcando todas las dimensiones de la persona, tiene que ser integral, o sea, tiene que abarcar la dimensión intelectual, volitiva, afectiva, espiritual de la persona, con cuestiones morales, y también tiene que ser individual. Y esto también es importantísimo porque vamos a dar algunos tips hacia el final mostrando cómo hay que hacerlo. Pero básicamente tiene que ser individual, o sea, uno a uno, una persona. Pero distinguir, una cosa es información y otra cosa es educación para amar. Bien. Bueno, y como decíamos, actual siempre en realidad, porque obviamente, como decías bien José, la educación es de toda la persona en toda su historia, digamos. Pero sabemos que las preocupaciones aumentan cuando ya con nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos que impartir esa educación para amar. Así que vamos a escuchar el testimonio de Liana, que nos va a contar, cómo ha sido su experiencia como mamá, también junto a su marido, cómo han impartido esta educación hacia sus hijos. Vamos a escucharla.
Mi familia nació hace 21 años, cuando nos casamos con Freddy, y tenemos 5 hijos. El mayor está cerca de cumplir los 20 y la menor tiene 6 años. Así que tenemos desde la universidad hasta el primer grado completo. La educación de la sexualidad para mí está integrada en toda la educación. Por lo tanto, es tarea de los padres. Los padres me parece que tenemos derecho y deber de educar a nuestros hijos en todas las dimensiones, digamos, atendiendo a que son una persona enterita, con su cuerpo y con su alma. Y entonces la sexualidad está integrada en esa educación. Para mí es tarea principal, primordial y primaria de los padres. Para mí la educación sexual comienza desde el primer instante, desde que sabes que tenés una vida en tu vientre. Ya, bueno, cuando conoces su sexo, ya le atribuís un nombre, que es de nena o es de varón, preparás su ropita. Me acuerdo, cuento una anécdota, cuando nosotros tenemos 3 hijos varones y después 2 hijas mujeres muy esperadas. Y cuando iban a ser la primera hija mujer, llega un día mi marido de trabajar y encuentra el tender lleno de ropita rosada. Era la primera vez que aparecía ropita rosada en la casa, así que fue todo como una gran emoción encontrar tanta ropita rosada. Porque uno prepara esas cosas con el cariño de una mamá que espera un bebé, ya con una sexualidad, digamos. Ya sabemos si es neno o si es varón, ya lo vamos esperando así. Y después, durante los primeros años de vida, uno va haciendo como una formación indirecta de la sexualidad, porque no le hablamos de sexualidad a los chiquititos, porque es inadecuado y porque los perturbaríamos. Por eso ahora cuando dicen en el jardín les vamos a enseñar sexualidad, a mí me parece que los va a perturbar, porque no es propio de esas edades, ¿no? Entonces hacemos algo indirecto. ¿Qué hacemos? Lo formamos en las virtudes. Les enseñamos, por ejemplo, a ser generosos con sus hermanos, con las demás personas, con los compañeros, porque algún día van a tener que formar una pareja y darse a ese amor para toda la vida, darse enteros, darse en cuerpo y darse en alma. Entonces le enseño desde temprano a ser generoso, le enseño a esforzarse con las pequeñas tareas del hogar, no sé, a poner la mesa aunque no quiera, a comer la comida que no me gusta, hacer alguna tareita que no quiero, a estudiar ese tema que no me gusta. Y con todas esas tareitas pequeñas le enseño a esforzarse. Y así voy formando las virtudes, le enseño a ser dueño de sí mismo. Por ejemplo, cuando quiere decir algo gritando y yo le exijo que lo diga en buenas maneras. Con diversas cositas de la vida cotidiana voy formando las virtudes. Después eso va a ser la base para el momento en que él empiece a vivir su sexualidad de otro modo, que va a ser en otra etapa de la vida. Como a los 10, 11 años ya empiezan sus cambios corporales y entonces ya está bueno que le empecemos a hablar de esas cositas, ¿no? Bueno, ¿por qué tenés estos cambios? ¿Para qué suceden estos cambios? Y entonces ahí ya le empezamos a hablar del plan de Dios, de esto de la sexualidad. ¿Por qué tenemos sexualidad? ¿Por qué Dios nos hizo varones y mujeres y complementarios? Y siempre con una mirada muy positiva, ¿no? La sexualidad es algo genial, algo maravilloso que hizo Dios, de lo cual tenemos que estar agradecidos y vivirlo así, con ese tono de agradecimiento todo el tiempo. Entonces, hablarle desde pequeños, desde los 10, 11 años. A veces uno piensa que tiene que esperar que el hijo pregunte, pero no hay que esperar, hay que adelantarse un poquito. En esto más vale llegar un mes antes que una hora después, porque lo que no se enteran por vos, se enteran por otro. Lo primero que nos pasó fue con el primer hijo que uno experimenta, va aprendiendo a ser mamá y papá, nos pasó esto, que esperábamos que nos pregunte. Y como a los 11, 12 años, de repente nos enteramos que sabía cosas que nosotros nunca habíamos conversado. O sea, él las había aprendido fuera de casa y las había aprendido mal. Los compañeros, siempre ha habido buenos colegios, igual son cosas que se conversan en los colegios, los compañeros, la televisión, todo esto que nos estimula todo el tiempo, internet, bueno, todo lo que estimula, ¿no? Y entonces, bueno, hubo que frenar la pelota, tomarse el tiempo de conversar con él, que era el mayor, y bueno, algunas experiencias que tuvimos, la primera charla quisimos tenerla los 3 juntos, como nos parecía súper ideal, que estaba la mamá, el papá, y podíamos conversar con confianza y abiertamente. Él se retrotrayó mucho, mi presencia lo puso muy incómodo, así que a la segunda charla decidimos que era solo papá e hijo varón y fue mucho mejor. Pudieron conversar abiertamente, se abrió mucho, él su corazón lo abrió, pudo contar todo lo que había aprendido mal y pudimos corregir algunas cosas y yo siempre quedaba atrás en las conversaciones después privadas con mi marido, digamos.
Y eso es otro consejo que yo le daría a todos los papás. A la hija mujer que le hable la mamá y al hijo varón que le hable el papá, porque ellos tienen mucha vergüenza. Una cosa que no dije que es re importante también es enseñarles desde chiquitito a valorar su intimidad. Desde que son re chiquititos, desde cambiarse con la puerta cerrada, que nadie me tiene que ver, que si me tocó compartir la habitación con el hermano varón, bueno, me cambio yo y después él, digamos, buscar los medios para que ellos guarden su intimidad. Sobre todo ahora que está tan exacerbado, mostrarse todo el tiempo en Instagram, mostrarse en Facebook, mostrarse. Bueno, que ellos sepan que hay una parte que no se puede mostrar, que es mía sola y la guardo para esa persona que Dios ha creado para que sea mi compañero de vida, para toda la vida. Eso es algo genial, ellos lo toman con una alegría cuando uno les dice, la persona que Dios creó para vos ya está creada, ya está caminando por el mundo y se va a encontrar con vos o vos la vas a encontrar. Entonces tenés que cuidarte para ella, tenés que prepararte para esa persona para poder darte. Que esas conversaciones ya las tenés más en la adolescencia, cuando empiezan a descubrir el amor, digamos. Y son muy bonitas y es una mirada muy positiva. Y bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido, tenemos un solo hijo que está de novio, que es el mayor, y él también pudo guardarse para su novia y tiene un noviazgo muy bonito también, gracias a Dios ha encontrado una chica muy, muy buena. Agradecemos a Eliana y a su familia por haber compartido este testimonio aquí en Casa de Familia. Nos vamos a ir a la primera pausa. Te recordamos que podés comunicarte con nosotros y hacer las consultas para que José pueda responder aquí en el consultorio a través de los datos que aparecen allí en la pantalla. Vamos al corte. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. Regresamos en este programa de Casa de Familia con Educación para el Amor. Bueno, hemos escuchado un testimonio interesantísimo hoy, José, y quiero rescatar algo de lo que dice Eliana allí, que bueno, en su experiencia con sus hijos, digamos, y su marido también compartiendo esta educación, ellos comenzaron desde el momento en que supieron si en su vientre había una mujer o un varón, digamos, ¿no? Para poder desarrollar toda esa educación en la sexualidad. Eso es interesantísimo, y lo que dice Eliana, digamos que le agradecemos el testimonio, es un poco lo que todos los papás intentan hacer, digamos, y la educación de la sexualidad empieza ahí. Pero Napoleón Bonaparte dice que la educación de la sexualidad debería empezar 20 años antes del nacimiento de la madre. De la madre, o sea, entendiendo que tenemos que empezar a educar, porque la educación de la sexualidad no es restringido a una información de lo que es un acto sexual, sino, como también dice Eliana, es una educación integral de la persona en virtudes para que esa persona llegue a la perfección y pueda, en última instancia, darse. Porque la persona que no se tiene, no puede darse. Entonces, lo primero sería, un primer paso que sería el autoconocimiento, el segundo paso sería la autoposesión, que eso se logra a través del camino de las virtudes y la madurez, y después de eso la autodonación. Y eso es propiamente el amor. Y estamos llamados sí o sí a la comunión las personas. Entonces, es más, nos realizamos en esa comunión. Por eso me parece espectacular esto que plantea Eliana de ese camino de educación en las virtudes, entendiendo que la educación de la sexualidad no es solamente una información, aunque también hace referencia a cómo informarle a los hijos algunas cuestiones. Cómo hablarles. Y que eso también está muy bueno. Y otra cosa que dice es que los chicos siempre quieren saber. Sí, y también otra cosa que rescatar de su testimonio, cuando habló también de cuidar el pudor, ¿no? Esto de la
de guardarse, digamos, las mujeres, los varones, a pesar de que, como bien ella explicó, pueden obviamente convivir, compartir la habitación. Bueno, eso también es, digamos, una estrategia para usar allí en casa los papás, ¿no? Así es, y esa intimidad refleja ese cuidar lo que yo soy. Porque yo no a todo el mundo le voy a dar mi persona, lo que yo soy. Porque volvemos a decir, como decíamos al principio, la sexualidad es parte mía, o sea, yo soy sexuado. Entonces, por eso no comparto mi intimidad con cualquiera. Bien, vamos a presentar ahora a la especialista que nos está acompañando. Ella es Mariana Vázquez, es licenciada en Ciencias de la Educación y nos amplió esta temática del día de hoy. Vamos a escucharla. La sexualidad es una dimensión de la persona, es decir, un modo de ser, de expresarse, de sentir que la persona tiene y que abarca propiamente la integridad de la persona. Es decir, nosotros no podemos reducir la sexualidad a lo netamente biológico o fisiológico, sino que es importante entender que esa sexualidad integra a toda la persona y de esa manera se va esa persona a expresar, ¿no? La feminidad y la masculinidad se complementan y a partir de eso se establece una sana sexualidad respecto a esto. Por eso es importante que entendamos que la sexualidad debe educarse, ¿bien? Y que es una tarea ardua tanto de la familia como de todas las instituciones, la escuela, la iglesia. Y acá que es importante rescatar, nosotros o anteriormente se había olvidado la educación de la sexualidad y ahora se está exacerbando esa educación de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos tomando la formación de la sexualidad como algo netamente genitalista. Y esto ha llevado a pervertir o a cambiar este sentido propiamente de lo que el hombre es y de cómo debe expresar esa sexualidad, llevando muchas veces a los jóvenes y a los niños a la confusión, ¿bien? Por eso es importante que en esta educación de sexualidad entendamos que la educación sexual es algo importante, ¿bien? Pero ¿cómo debe entenderse esa sexualidad? Primero, entender que las ciencias humanas, bien, científicamente nos ofrecen los medios para poder hacerlo. Pero no solamente desde lo científico, sino también desde la virtud, bien. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser físico, psicológico, social, bien, y todas esas dimensiones significan educarlo tanto desde lo intelectual como desde la práctica de la virtud. ¿Para qué? Para que esa sexualidad verdaderamente pueda expresarse correctamente y estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes puedan verdaderamente ser lo que tienen que ser. La educación sexual que hoy nos están ofreciendo que nosotros demos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, es una educación sexual netamente fragmentaria y no integral como se está proponiendo, ¿bien? Una educación que promueve la pornografía, que promueve una sexualidad exacerbada, que quiere que el niño decida qué es lo que debe ser. Nosotros debemos entender que estas dimensiones de la persona maduran de forma distinta. La madurez física y fisiológica no madura al mismo tiempo que lo psicológico, bien, en el adolescente o en el niño. Entonces, volvemos a decirlo, esta educación sexual tiene que basarse también en el respeto de una sana psicología evolutiva. No le podemos dar a todo lo mismo, no podemos adelantarnos y despertar una curiosidad que no va a ser sana, todo lo contrario, que va a ser insana. Entonces, acá radica el unir esta fuerza. Primero, en el seno de la familia. Es importantísimo que entendamos que la educación debe darse en el seno de la familia porque no es netamente científica, no informamos, formamos. Y esa formación empieza en la familia. Uno aprende a hacer casto en la familia, aprende a entender la interioridad en el seno de la familia. Y la escuela debe continuar esa formación que se da en el seno de la familia. Agradecemos a la licenciada Mariana Vázquez por haber estado compartiendo en este programa de Casa de Familia. La verdad que me pareció muy interesante, muy claro, muy conciso y dando a entender esta importancia de educar a la persona de modo íntegro, o sea, no separando la sexualidad como un campo distinto. Acá podríamos distinguir también que cuando se habla de educación sexual se refiere propiamente a la parte genital y cuando se habla de educación de la sexualidad se refiere a esa sexualidad integrada en la persona, o sea, una educación que sea personalizante, ¿sí? Que sea individual y que sea integral. A eso es lo que tenemos que apuntar.
O sea, y eso es lo que marca también Mariana de esta educación que es integrada en la persona. Y que cuando educamos a la persona, inevitablemente también tenemos que educar en la sexualidad porque educamos en el amor. Así es. Bueno, nos vamos a ir al segundo corte de este programa y en el próximo bloque vamos a estar ampliando y cerrando este tema con algunos consejos allí para las familias. Nos vamos a la pausa. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Último bloque de Casa de Familia en el tema de hoy, que es educar para el amor. José, vamos a decir quién y qué sobre esta temática. Bien, en primer lugar, ¿quién educa? Como bien dice Mariana Vázquez en su exposición, educan los padres, ¿sí? Y también lo dice Eliana en su testimonio. ¿Y por qué motivo? Porque, como dice Santo Tomás, el matrimonio fue instituido no solamente para la generación de la prole, sino también para la educación, para conducirla al estado de perfección, así dice Santo Tomás. ¿Y qué es el estado de perfección? Es el estado de virtud. Entonces, es el matrimonio propiamente los que tienen que conducir a sus hijos a este estado de perfección. Y como lo que estamos hablando de esta educación de la sexualidad es parte de la educación integral de la persona, es una educación personalizante, no es mucho más que eso, digamos, sino que es que la familia, el matrimonio mismo, vaya llevando al hijo al estado perfecto, al estado de virtud. Entonces, en el fondo, quien educan los padres, en primer lugar. En segundo lugar, como tarea subsidiaria, pueden intervenir el colegio o incluso abuelos, pero propiamente educa el matrimonio, o sea, papá y mamá. Y es por medio de papá y mamá y es por medio de la familia donde se va a llegar a la madurez de la persona. Con respecto a qué, bueno, acá hay que distinguir. Una cosa es la información y otra cosa es la formación de la persona. Entonces, si yo voy haciendo que mis hijos sean virtuosos, y sean virtuosos incluso, como también dice Eliana, que sean generosos, que sean, o sea, apuntando al resto de las cosas, voy haciendo que esa persona vaya teniendo un autodominio y esa persona pueda gobernarse el día de mañana. Ahora, con respecto a la información que yo tengo que dar, ahí sí podríamos dar algunos consejos prácticos. Bien. Pero me parece que el primer consejo práctico es entender que uno enseña a amar amando. Y entonces el primer modelo de amor que tienen los hijos es el amor que se expresan papá y mamá. Entonces es ahí, en ese modelo amoroso, donde aprenden a expresar esa entrega amorosa por el otro. Y el amor implica sí o sí que sea sacrificado, implica sí o sí que sea una entrega hacia el otro. Y eso es lo que tienen que ver los hijos, ¿sí? Tienen que aprender a amar viendo cómo son amados. Y después es no solamente viendo el ejemplo de los padres, sino también sintiendo ese amor en ellos. Entonces es amar a los hijos. Esa sería la primera cosa. La primera cosa sería papá y mamá ámense, ¿sí? Segunda cosa, papá y mamá amen a sus hijos. Pero después, en cuanto a la información propiamente que por ahí requieren, los chicos preguntan y van a preguntar, y el que no pregunta es porque ya sabe. Lo dice Eliana también en su testimonio. Y eso es una cosa, por ahí hay padres que dicen, no, mi hijo no pregunta, ya sabe. Y el problema es que ya sabe y ya por ahí sabe cosas erróneas. Entonces, sí o sí tenemos que dejar canales abiertos de comunicación. Esta es la tercera cosa, dejar canales abiertos de comunicación. Cuarta cosa, repreguntar cuando preguntan. Si me preguntan, papá, ¿cómo salen los hijos? Que es la primera pregunta que van a hacer. Después preguntan cómo entraron, pero primero, ¿cómo salen? Y entonces tengo que repreguntar, ¿qué querés saber vos?
cómo querés, qué es específicamente lo que necesitas. Cosa de poder circunscribir la información a lo que él quiere saber, no darle toda la información de golpe, sino que tiene que ser moderada y graduada. Y por más que sea verdad, ¿sí? Tenemos que ver el momento específico para decirlo. Tiene que ser en un momento clave donde uno lo busque al niño para hablar, que preferentemente tiene que ser a la mañana, para que después tenga el resto del día para jugar y distraerse. Tiene que quedar bien claro en la explicación que puede ser papá y mamá indistintamente con el hijo varón o con la hija mujer. Por ahí el papá es un poco más objetivo para decir las cosas, por ahí convendría en ese sentido. Y necesita sí o sí mostrar que en todas las explicaciones que esto es una cosa de personas grandes, que es una cosa que tiene, que es expresión, digamos, del amor matrimonial, o sea, que es por amor, que es de personas casadas, que tiene un fin, que es para tener hijos, y que esto es una cosa seria. Entendiendo que esto tiene un marco normativo, ¿sí? No es que hablo salteado. Después de la pregunta y repreguntar para ver qué es lo que quiere, tengo que darle información verdadera. No puedo inventar cosas, no, si en realidad es la cigüeña la que te trae, ¿sí? Sí. Entonces el niño pregunta, bueno, ¿y la cigüeña dónde está? Digamos, y entonces siguen en los interrogantes. Hay que decir la verdad. Después de eso hay que preguntar si él entendió qué es lo que yo quiero decirle, y después de eso dejar el canal abierto de comunicación. Cualquier otra cosa que quieras saber, me preguntas. José, y rescatar también que esto tiene que ver con las edades de los niños, ¿no? Sí. Esto de adecuar la información, por más que sea verdadera, pero que tiene que ver con la edad del niño que pregunta también. Así es. Bueno, y en el fondo, digamos, por lo general siempre es pregunta cómo salieron, cómo salen, cómo nacen, Sí. después cómo se hacen, cómo se genera un embrión. Entonces empieza escalonadamente. Y los padres tenemos que entender también como otro consejo, que tenemos que respetar la intimidad de las personas. Y entonces no meternos y revolver cuestiones dentro de los hijos, sino que hay que decir las cosas como son y con la delicadeza que tenemos que decirlas. Porque esto puede incluso chocar. Por ejemplo, adelantar la menarca, por ejemplo, cómo es la menstruación y para qué es. Entonces explicar cómo el ciclo, el óvulo, ¿sí? Ese óvulo que está esperando ser fecundado y que el útero preparó un nidito, una cunita para recibir a ese bebé, y ese bebé, como no está, se desarma esa cunita para preparar otra cunita nueva para el próximo, ¿sí? O sea, entender ese sentido donal de la maternidad y mostrar no solamente como una cosa, decimos, ¿sabes qué? Te va a pasar esto físicamente, sino que espiritualmente también prepararla para ser madre. Y eso en el fondo es respetar la intimidad de la otra persona. O sea, entrar despacito, en puntitas de pie, con delicadeza, diciendo las cosas que tengo que decir, entendiendo que puedo incluso hacer un daño, ¿sí? Y no abrir puertas que después no puedo cerrar. Pero siempre todo esto tiene que estar enmarcado en que esto es por amor, o sea, y esto tiene una circunscripción al matrimonio. Esto es una cosa para el matrimonio, para personas grandes, para personas casadas, es una cosa seria y tiene un fin que es tener hijos. Entonces, siempre marcándolo así, todos los consejos o las cosas que yo pueda ir diciendo van a estar engarzadas en este amor, en lo que es el amor, y no en lo que es propiamente lo sexual, ¿sí? Entendiendo que tiene una dimensión sagrada lo sexual, porque me hace partícipe de la obra creadora de Dios. Y eso es una cosa que es fascinante. Y por eso es tan atractivo y por eso es tan especial en la persona esa capacidad generadora de otras vidas. Bien. Bueno, José, hemos ampliado mucho este tema, si bien es justamente mucho más amplio también, pero importante una diferenciación que hiciste que tiene que ver con la educación sexual y la educación en la sexualidad, ¿no? Porque bueno, sabemos que en este momento también hay mucha información dando vueltas, entonces bueno, queremos acompañarlos a ustedes en sus casas con este tema y quizás estar aportando y ayudándoles también. Y entendiendo que lo que tienen que hacer primero y principal es amarse. Papá y mamá tienen que amarse y tienen que amar a sus hijos. Ese es el modo natural de educar. Lo otro es información, pero va engarzada en este amor de los padres. Duda. Bueno, estamos cerrando ya este programa de Casa de Familia, siempre contándoles que trabajamos para la institución más importante que tiene esta sociedad, que es la familia. Sí, nada más y nada menos. Bien, esperamos haber hecho un aporte hacia ustedes. Los esperamos en el próximo programa de Casa de Familia.